El secreto ancestral para transformar tu realidad. El poder creador de tu mente. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros se queda en silencio. Pero no es un silencio vacío. Es un llamado. Una vibración antigua que parece provenir de un lugar que no sabemos nombrar, pero que reconocemos como si lo hubiéramos escuchado antes de nacer. Tal vez lo hayas sentido en esos instantes extraños en los que el mundo se detiene por un segundo y, sin saber por qué, tienes la certeza de que la realidad no es tan sólida como parece, que hay algo detrás, algo que te observa, que te acompaña, que espera pacientemente a que recuerdes. Durante siglos, este murmullo profundo fue protegido por sabios, místicos y buscadores que intuían lo que hoy comenzamos a vislumbrar: que la mente no es apenas una intérprete de la existencia, sino una fuerza creadora que moldea silenciosamente cada experiencia que atraviesa nuestra vida. Pero esta verdad nunca se reveló gritando. Siempre llegó en forma de susurro, como si solo pudiera ser comprendida por aquellos dispuestos a escuchar con el alma. Quizás por eso estás aquí, porque en algún nivel, consciente o no, sabes que la realidad que vives no es un destino impuesto, sino un campo vivo que responde a tu estado interno. Y si resuena en ti esa sospecha, incluso leve, de que tus pensamientos, emociones y creencias se entrelazan con el tejido del mundo, entonces este es tu momento. No antes, no después, ahora. Lo que vas a escuchar no es una teoría ni una metáfora poética. Es una llave, una que abre la puerta a una percepción distinta, más amplia, más íntima. Una puerta que, una vez cruzada, no vuelve a cerrarse. Porque cuando descubres el poder creador de tu mente, todo cambia. Lo que creías azar empieza a ordenarse. Lo que parecía caos revela un patrón oculto. Y lo que llamabas destino se transforma en un diálogo que siempre estuvo esperando tu respuesta. Pero antes de revelar esta enseñanza, es necesario comprender algo esencial, casi imperceptible, que la mayoría pasa por alto. Un punto donde la realidad comienza a ceder, donde el mundo externo se vuelve un espejo de lo que ocurre en lo más profundo de tu ser. Y ese punto, aunque parece pequeño, contiene la clave de toda transformación auténtica. Es allí donde empieza nuestro viaje, y lo que viene ahora es la primera grieta en el muro de lo que siempre creíste ser. Para comprender el alcance del poder creador de la mente, primero es necesario desmontar una creencia que hemos heredado sin cuestionar. La idea de que la realidad existe ahí afuera, independiente de nosotros, rígida, inamovible, indiferente a lo que sentimos o pensamos. Hemos sido educados para creer que somos visitantes temporales en un mundo ya establecido, como si habitáramos una casa construida por manos ajenas, donde solo nos queda adaptarnos a lo que encontramos. Pero esta visión, aunque cómoda, es apenas una sombra de lo que realmente ocurre. Cuando observas con más atención, cuando no miras el mundo con prisa sino con presencia, comienzas a notar pequeñas fisuras en esa supuesta solidez. Te das cuenta de que dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentarlo como si fueran mundos distintos. Te das cuenta de que tus estados internos alteran la forma en que percibes cada detalle, cada rostro, cada decisión, y entonces, lentamente, surge una sospecha. ¿Y si la realidad no fuera un escenario fijo, sino un espejo vivo que responde, de forma precisa, a tu vibración interna? No es un espejo que repite tu apariencia, sino tu coherencia interna, tus narrativas silenciosas, tus expectativas ocultas, tus miedos no resueltos y tus deseos más profundos. Lo que sostienes en tu interior, día tras día, se convierte en el patrón invisible que organiza tus experiencias, tus encuentros, tus caminos. No se trata de una magia superficial, sino de un principio profundo que opera más allá de la voluntad consciente, allí donde nacen tus percepciones. Si observas tu vida con sinceridad, verás que no atraes lo que quieres, sino lo que te parece familiar, lo que resuena con tu estado de ser más habitual. Por eso,
Alguien que vive en la vibración de la carencia encuentra carencia incluso en la abundancia, y alguien que habita la vibración de la confianza descubre oportunidades donde otros solo ven obstáculos. No es casualidad, es resonancia. El mundo no te muestra lo que deseas ver, te muestra lo que estás dispuesto a sostener internamente. Y cuando comprendes esto, algo se mueve, algo cambia de lugar. La idea de que eres un observador pasivo empieza a desmoronarse, y en su lugar surge una posibilidad más íntima, más poderosa, la de que la realidad te está escuchando, constantemente, la de que cada pensamiento repetido se vuelve una instrucción, la de que cada emoción sostenida se transforma en un pulso energético que organiza tu camino, la de que no estás a merced del mundo, sino en diálogo con él. Pero hay un punto aún más profundo, un punto que la mayoría nunca percibe, porque se esconde debajo de capas de ruido mental y hábito emocional. Es la grieta por donde comienza la verdadera transformación, un lugar donde la mente deja de reaccionar y empieza a emitir una señal diferente, más clara, más coherente, más elevada. Si la realidad responde a tu estado interno, entonces surge una pregunta inevitable y profundamente incómoda. ¿Qué estado estás habitando sin darte cuenta? Porque no son los pensamientos sueltos los que moldean tu mundo, sino aquello que crees ser cuando nadie te observa, esa identidad silenciosa que se sostiene debajo de tus palabras, debajo de tus metas, debajo incluso de tus deseos. Cuando intentas transformar tu vida desde la superficie, repitiendo afirmaciones, imaginando escenarios o buscando señales externas que confirmen tu camino, puedes sentir que nada cambia realmente. No es porque el principio falle, sino porque estás intentando crear una nueva realidad desde una identidad que aún pertenece a la antigua. Deseas luz, pero sigues identificándote con la sombra. Pides abundancia, pero tu energía continúa resonando con la falta. Anhelas conexión, pero tu corazón todavía se protege como si el mundo fuera un territorio hostil. Lo que proyectas no es lo que dices querer, es lo que tu identidad sostiene como verdadero. Y esa identidad, en la mayoría de las personas, se forma sin que lo noten. Nace del habitualmente repetido "así soy yo", de viejas heridas que aún dictan respuestas automáticas, de creencias heredadas que jamás fueron examinadas, de memorias que continúan respirando en la estructura emocional, aunque la mente racional afirme haberlas superado. La mente crea la realidad, sí, pero lo hace a través de la identidad que has construido a lo largo de los años. Por eso, ciertas experiencias parecen repetirse como un eco, no porque estés destinado a vivir lo mismo una y otra vez, sino porque el eco no proviene del mundo, sino de ti. Y hasta que no cambies la frecuencia que emite ese eco, tu realidad seguirá respondiendo con una precisión inquietante. Cuando comprendes esto, algo dentro de ti se vuelve más suave, más honesto, más dispuesto a mirar sin miedo, porque ya no se trata de forzar la realidad, sino de reconocer desde dónde la estás creando. Y aquí, en este punto exacto, comienza la verdadera alquimia interior. La transformación auténtica no surge del deseo, sino de la identidad que sostiene ese deseo. Una identidad coherente, elevada, consciente. Una identidad que no necesita demostrar nada, porque sabe que la realidad no se impone, se refleja. Pero hay una segunda revelación, aún más profunda, que casi nadie considera. No basta con reconocer quién has sido hasta ahora. Es necesario descubrir quién estás dispuesto a ser, no desde la imaginación, sino desde la vibración, desde la emoción que sostiene esa nueva forma de existir, desde el gesto interno que el universo reconoce como una declaración silenciosa de nacimiento. Y es justo allí donde vamos a entrar ahora, porque el siguiente paso no trata de pensar diferente, sino de convertirte en alguien que nunca antes te permitiste ser. Hay un instante casi imperceptible en el camino interior en el que todo cambia. No es dramático, no tiene luces ni revelaciones grandiosas. A veces,
Ni siquiera lo reconoces en el momento en que ocurre. Pero es allí, en ese espacio sutil entre lo que eras y lo que estás empezando a ser, donde la realidad comienza a ceder. Es el umbral donde la mente deja de repetir viejos patrones y empieza a emitir una señal distinta, más clara, más alineada con la verdad que quieres encarnar. La mayoría busca señales externas para saber si la transformación está funcionando, pero la primera señal nunca proviene del mundo, proviene de dentro. Es un pequeño desplazamiento en tu manera de sentir, una calma inesperada en situaciones que antes te desbordaban, una intuición silenciosa de que no necesitas controlar todo para que algo salga bien, una suavidad que aparece en medio de la incertidumbre como si una parte antigua de ti recordara algo que habías olvidado durante años. Ese es el punto de quiebre, la grieta por donde entra la luz, el instante en que el mundo ya no puede tratarte como quien fuiste. No es casualidad. Cuando tu identidad comienza a modificarse, incluso levemente, tu campo interno cambia de lenguaje. La vibración que emites se vuelve distinta, y aunque nada parezca diferente por fuera, el universo ya está reorganizando los hilos invisibles de tus experiencias, alineando circunstancias, encuentros y caminos que solo podrán manifestarse cuando estés vibrando lo suficiente para sostenerlos. Es en este punto cuando muchas personas desisten sin saberlo, porque esperan un gran milagro, una evidencia contundente, una prueba inmediata de que todo está funcionando. Pero la conciencia no se mueve en la lógica del espectáculo, se mueve en la lógica del jardín. Primero germina en silencio, luego brota, solo después florece. Y sin embargo, hay un síntoma inconfundible de que has entrado en este territorio sagrado. Tu reacción ante la vida empieza a cambiar más rápido que tus circunstancias. De pronto, lo que antes te hería ya no tiene tanto peso. Lo que antes temías comienza a desvanecerse. Lo que antes te detenía pierde autoridad sobre ti. No porque hayas vencido algo externo, sino porque has cambiado el lugar interno desde donde miras. Pero hay un segundo movimiento, más profundo, que anuncia que estás cruzando el umbral. Es cuando dejas de pedir señales y comienzas a convertirte en la señal. Cuando ya no buscas garantías porque sientes en tu cuerpo una certeza suave y persistente, como un pulso interno que te dice, sigue, aún no has visto nada. Lo que viene después de este punto es lo que la mayoría nunca experimenta, porque se queda atrapada entre la duda y el viejo yo. Pero si cruzas este umbral sin retroceder, el suelo comienza a moverse bajo tus pies, no para derribarte, sino para alinearte con una realidad que siempre te estuvo esperando. Y es precisamente en este territorio donde la creación consciente se vuelve posible. Porque una vez que la realidad empieza a ceder, tú ya no eres un espectador, eres el origen. Para transformar tu realidad, no basta con saber que ella responde a tu estado interno. Es necesario comprender cómo opera ese mecanismo, no desde la teoría abstracta, sino desde la vivencia silenciosa que ocurre dentro de ti a cada instante. Porque la mente no crea lanzando decretos al universo, ni repitiendo palabras vacías. La mente crea seleccionando, filtrando, organizando y activando posibilidades que ya existen en el campo de la experiencia humana. Y aquí surge una revelación que pocos consideran. No eliges la realidad con tus deseos, la eliges con tu atención. La realidad que percibes no es la totalidad de lo que existe, sino la porción que tu mente está entrenada para reconocer. Eres como una antena que, sin saberlo, busca siempre la frecuencia que coincide con tu narrativa interna. Y lo que coincide contigo se vuelve visible, se vuelve cercano, se vuelve inevitable. Todo lo demás permanece fuera de tu percepción, no porque no exista, sino porque no estás vibrando en la frecuencia que permitiría que forme parte de tu mundo. La conciencia funciona como un prisma, un mismo rayo de luz, la infinitud de posibilidades, atraviesa tu campo interno y se fragmenta en colores distintos. Cada color es una experiencia, una circunstancia, un encuentro. Y ese color depende de la calidad vibratoria que sostienes de manera más consistente. Por eso, cuando cambias tu estado interno,
el prisma cambia, y con él, las experiencias que se vuelven accesibles a ti. Esto explica por qué una misma situación puede ser una oportunidad para uno y una tragedia para otro. Explica por qué ciertos patrones se repiten incluso cuando cambias de lugar, de trabajo o de relaciones. No estás huyendo del patrón, lo estás cargando contigo. Y mientras ese patrón exista como vibración dominante en tu campo interno, siempre encontrarán la manera de manifestarse en tu vida. Pero hay algo aún más profundo. Tu mente no solo selecciona la realidad, la organiza. Cada emoción sostenida, cada pensamiento repetido, cada creencia arraigada, actúa como un imán que atrae experiencias que confirman tu estado interno. La realidad no te contradice, te amplifica. Por eso, una identidad basada en el miedo encuentra razones para temer. Una identidad basada en la abundancia descubre caminos para expandirse. Y una identidad basada en la confianza recibe señales que fortalecen la confianza. No porque el mundo cambie, sino porque tu relación con el mundo cambia. Lo que observas no depende de lo que ves, sino desde dónde lo estás mirando. Y cuando comprendes este mecanismo, algo dentro de ti comienza a relajarse. Sabes que no necesitas controlar el exterior para transformar tu vida, solo necesitas cambiar la calidad interna desde la que eliges. Porque la conciencia no crea empujando la realidad, sino convirtiéndose en una frecuencia que hace que esa realidad te encuentre a ti. Pero aún falta una pieza esencial, una que sostiene todo este proceso y que la mayoría ignora. No es el pensamiento en sí lo que crea, tampoco es la emoción aislada. Es la unión secreta de ambos, la coherencia vibratoria, la firma energética que te define en cada momento. Y es hacia ese punto exacto donde nace tu poder creador, que vamos a dirigirnos ahora. Si la mente selecciona la realidad a través de la atención y la identidad, existe un elemento aún más profundo que determina qué versión del mundo se manifiesta frente a ti: la coherencia vibratoria. Este es el punto donde pensamiento, emoción y presencia dejan de operar como fuerzas separadas y se integran en una misma señal. Una señal tan precisa que el universo la reconoce de inmediato. Un pensamiento por sí solo es efímero, un destello que aparece y desaparece sin dejar huella. Una emoción aislada se mueve como una ola breve, capaz de agitarte, pero no de moldear tu destino. Pero cuando un pensamiento se une a una emoción coherente, y ambas se sostienen dentro de un estado de presencia consciente, nace una frecuencia que tiene poder. Un patrón vibratorio estable. Un yo soy que resuena con suficiente fuerza como para reconfigurar tu relación con la realidad. Es por esto que muchas personas repiten afirmaciones sin resultados. No es la frase la que transforma, es la coherencia vibratoria detrás de la frase. Puedes decir, confío en la vida, pero si tu cuerpo vibra miedo, la señal que emites no es confianza, sino desconfianza encubierta. Puedes repetir, soy abundancia, pero si tu identidad está anclada en la carencia, la vibración dominante seguirá siendo la falta. El universo no responde al sonido de tus palabras, responde al campo de energía que las sostiene. La coherencia vibratoria es, en esencia, la sincronía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eres en silencio. Cuando estos tres aspectos se alinean, incluso por breves momentos, la realidad empieza a reorganizarse de manera sorprendente. Aparecen sincronicidades. Puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse sin esfuerzo. Personas que parecían distantes entran en tu vida como si hubieran estado esperando ese instante. Nada de esto es casualidad. Es el eco natural de una vibración interna que se ha vuelto clara, firme, reconocible. Sin embargo, alcanzar esta coherencia requiere un acto de honestidad profunda. Significa dejar de repetir lo que deberías sentir y atreverte a observar lo que realmente sientes. Significa abandonar la lucha interna entre tu deseo y tu identidad. Significa permitirte experimentar la emoción de la nueva realidad antes de que la evidencia externa la valide.
Y aquí surge uno de los aprendizajes más incómodos. La realidad no se transforma para luego darte permiso de sentir. Tú transformas la emoción primero, y entonces la realidad responde. Este principio no es popular. Exige paciencia, presencia y un compromiso íntimo con tu propio campo interno. Pero es el único camino que conduce a una transformación auténtica, porque cuando tu vibración se vuelve coherente, dejas de intentar convencer al universo de lo que quieres y comienzas a sintonizarte con esa versión de ti que ya lo vive. Aún así, existe un obstáculo mayor que impide que muchas personas alcancen este estado. Un error silencioso que debilita la señal interna y crea interferencias en la manifestación. Y es indispensable reconocerlo antes de seguir avanzando. Ese error, tan común como invisible, es precisamente el punto donde vamos a entrar ahora. Si la coherencia vibratoria es la clave del poder creador, entonces es natural preguntar, ¿por qué tantas personas se sienten atrapadas, repitiendo los mismos ciclos a pesar de su búsqueda espiritual? ¿Por qué la realidad no cambia al ritmo del esfuerzo, la intención o el deseo? La respuesta no está en la falta de capacidad, sino en una fractura interna que la mayoría desconoce, un desajuste sutil entre lo que se desea y lo que en silencio se cree merecer. Este es el error silencioso, querer desde una identidad que niega aquello que pide. Deseas amor, pero te sigues viendo como alguien difícil de amar. Aspiras abundancia, pero tu cuerpo guarda memorias de carencia que se activan cada vez que recibes. Buscas claridad, pero tus pensamientos se fragmentan en dudas que nunca te atreves a escuchar por completo. Pides señales, pero una parte de ti teme profundamente lo que implicaría recibirlas. No es contradicción lógica, es contradicción vibratoria. Y esta contradicción no surge por falta de voluntad, sino por heridas antiguas que continúan respirando bajo la superficie. Son ecos emocionalmente activos que informan a tu campo interno quién crees que eres y hasta dónde crees que puedes llegar. Mientras la herida siga viva, la identidad se ancla a ella, y la vibración dominante se vuelve inconsistente. Es como intentar emitir una frecuencia clara con un instrumento desafinado. No importa cuán fuerte intentes sonar, el universo recibe un mensaje dividido. La manifestación no falla. Lo que falla es la coherencia entre tu deseo y tu identidad. Este error silencioso opera cada vez que dices, quiero cambiar, pero tu campo interno sostiene, no sé cómo vivir sin lo que conozco. Opera cuando te aferras a viejas narrativas porque el vacío de lo nuevo te intimida. Opera cuando intentas construir una vida más elevada, desde emociones que te mantienen atado a lo anterior. Y lo más sorprendente es que este bloqueo no se resuelve con más fuerza ni con más intención, sino con más conciencia. Requiere observar sin juicio dónde en tu interior aún existe miedo, resistencia o un pacto inconsciente con versiones antiguas de ti. Requiere reconocer qué parte de ti aún no se siente digna de recibir aquello que tanto anhela. Requiere una honestidad tan profunda que solo pueden hacer en silencio. Pero cuando te atreves a ver esta fractura interna, ocurre algo inesperado. La herida pierde poder, la identidad rígida se suaviza, y la vibración se vuelve más pura, más unificada, más capaz de sostener la realidad que deseas. La coherencia no surge al evitar el miedo, sino al mirarlo con una presencia tan amplia que deja de gobernar tu campo energético. Hay un punto, sin embargo, donde esta sanación se transforma en algo mayor. Un territorio donde la mente deja de luchar contra sí misma y comienza a emitir una frecuencia estable, madura, consciente. Es el estado en el que la creación deja de ser un intento y se convierte en un modo de existir. Y es exactamente hacia ese estado interno, la verdadera identidad creadora, que vamos a dirigirnos ahora. Hay un punto en el camino espiritual en el que comprendes que no basta con cambiar pensamientos, ni con ajustar emociones, ni siquiera con sostener una intención elevada, porque la realidad no responde al fragmento de ti que desea transformar su vida, responde al conjunto de tu ser.
Responde a la identidad que llevas puesta, incluso cuando no eres consciente de que la llevas. La identidad creadora no es un personaje idealizado ni una fantasía mental, es un estado interno en el que todo lo que piensas, sientes y haces comienza a alinearse con la versión más auténtica y elevada de ti. Es un lugar donde ya no actúas desde la carencia, sino desde la suficiencia, donde ya no buscas aprobación externa, porque has encontrado un eje interno que no depende del mundo para sostenerse, donde ya no intentas manifestar desde la necesidad, sino desde la presencia. Convertirte en esa identidad no es un acto repentino, es un desplazamiento gradual, una serie de decisiones silenciosas que, con el tiempo, te alejan de la vibración que te mantenía atrapado y te acercan a la frecuencia de la vida que deseas vivir. A veces se siente como un renacimiento suave, otras veces como una despedida de partes de ti que ya no tienen lugar en tu camino. Y sin embargo, algo extraordinario ocurre cuando entras en esta identidad. La realidad empieza a organizarse alrededor de ti con una naturalidad que antes parecía imposible. No tienes que forzar, no tienes que insistir, no tienes que demostrar nada. La vida comienza a moverse contigo, no contra ti. Las oportunidades llegan sin esfuerzo, las decisiones se vuelven intuitivas, el camino se vuelve más claro, no porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú te has convertido en alguien capaz de sostener una realidad más elevada. La identidad creadora no se pregunta si es digna, no negocia con el pasado, no busca permiso para existir. Simplemente encarna la vibración que sabe verdadera, y desde ahí, la realidad no tiene opción, responde. Pero este estado interno solo puede sostenerse cuando existe una congruencia profunda entre lo que deseas y lo que permites, entre lo que imaginas y lo que encarnas, entre la versión de ti que se revela en silencio y la que presentas ante el mundo. La manifestación en su esencia es un acto de congruencia. Y aquí aparece una revelación crucial. No atraes una nueva realidad esperando que algo externo cambie. Atraes una nueva realidad cuando te conviertes en alguien para quien esa realidad es natural. No un privilegio, no un milagro, una expresión coherente de tu estado interno. Esto exige valentía, exige responsabilidad, exige un compromiso íntimo con la verdad de quien estás destinado a ser. Porque esta identidad no surge desde el ego, sino desde una profundidad más suave, más sabia, más alineada con lo que tu alma siempre ha sabido. Pero falta un paso más, un paso sin el cual nada se sostiene: la integración práctica. El momento en que esa identidad creadora deja de ser una comprensión interna y se convierte en acción silenciosa, en hábitos energéticos, en elecciones que consolidan tu nueva vibración. Y es hacia esa integración, el puente entre el ser y el vivir, que vamos a avanzar ahora. Una identidad nueva no se consolida con pensamientos, ni con deseos, ni siquiera con comprensiones profundas. Se consolida con presencia, con esos pequeños actos invisibles que alinean tu mundo interno con la vibración que deseas sostener. La transformación no ocurre en el instante en que entiendes algo, sino en el instante en que comienzas a vivir de acuerdo con esa comprensión. Allí es donde el universo reconoce tu señal. Allí es donde la creación consciente se vuelve real. Integrar no significa esforzarte. Significa elegir, una y otra vez, el estado interno que refleja la realidad que quieres vivir. Significa recordar quién eres, incluso cuando la memoria antigua intenta arrastrarte hacia lo conocido. Integración es el arte de sostener la nueva vibración, aun cuando la evidencia externa no ha cambiado por completo. Es una conversación íntima contigo mismo, donde tu coherencia se convierte en el acto creativo más poderoso. La integración comienza con un gesto interno: detenerte, respirar, sentir en tu cuerpo la identidad que estás eligiendo, no como idea, sino como experiencia. Cada vez que eliges una respuesta distinta a la habitual,
Estás desplazando tu vibración. Cada vez que te das permiso para recibir, para confiar, para expandirte, estás reescribiendo las instrucciones energéticas que envías al campo de la realidad. La mente antigua busca pruebas. La identidad creadora ofrece señales. Una señal puede ser tan sutil como sentir una calma inesperada donde antes había tensión, o percibir que una preocupación insistente comienza a disolverse, o notar que tu reacción ya no surge desde el miedo, sino desde una claridad suave, casi silenciosa. Estas pequeñas variaciones son la evidencia de que tu vibración está cambiando, y cuando tu vibración cambia, la realidad no tarda en seguirla. Pero la integración requiere algo más: compromiso. No un compromiso rígido, sino una devoción suave hacia la verdad de tu nuevo ser. Es preguntarte, en cada situación, ¿qué versión de mí está hablando ahora? ¿La antigua que teme perderse, o la nueva que sabe que nada real puede ser destruido? La realidad escucha esta distinción y responde a ella. En este proceso, descubrirás algo que ninguna técnica externa puede ofrecerte: la sensación de que tu vida empieza a ordenarse desde dentro. Ya no luchas contra los días, ya no sobrevives a las emociones, ya no te aferras a lo que duele. En lugar de eso, begins a moverte con una especie de ritmo interno, como si finalmente hubieras encontrado el compás que siempre estuvo guiando cada paso. Integrar significa vivir desde la frecuencia que te corresponde, no desde la que heredaste. Y cuando lo haces, incluso las circunstancias más pequeñas comienzan a transformarse. Una conversación que fluye de forma inesperada, una oportunidad que aparece sin esfuerzo, un pensamiento que antes te consumía y ahora ya no tiene fuerza sobre ti. Nada de esto es azar, todo es resonancia. Pero aún falta algo. Falta el cierre del círculo, la revelación que da sentido a todo este viaje, la comprensión que transforma la creación consciente en un acto natural, inevitable, profundo. Y es hacia esa última verdad, simple, luminosa y radical, que nos dirigimos ahora. A lo largo de este viaje, hemos desenterrado capas de un conocimiento que no pertenece a ninguna época ni a ninguna cultura. Un conocimiento que respira en ti desde siempre, aunque hayas pasado años sin escucharlo. La mente no es un receptor pasivo de la existencia, es el origen silencioso del mundo que experimentas. Y cada pensamiento, cada emoción, cada elección interna, se convierte en una pincelada sobre el lienzo de tu vida. Pero hay una verdad aún más profunda, tan simple que a veces cuesta aceptarla. La realidad no te sucede. La realidad te responde. Todo lo que has vivido, incluso aquello que no comprendes, ha sido parte de un diálogo constante entre tu conciencia y el campo que te rodea. Un diálogo imperfecto a veces, lleno de ecos antiguos, de miedos heredados, de identidades que ya no pertenecen a quien estás destinado a ser. Pero aún así, un diálogo, porque la existencia nunca actúa sin escucharte primero. Y ahora, con esta comprensión, puedes hablarle en un idioma distinto. Transformar tu realidad no requiere controlar el mundo externo. Requiere convertirte en alguien para quien la realidad pueda transformarse. Requiere asumir la responsabilidad sagrada de tu vibración. Requiere escuchar la voz más silenciosa dentro de ti, esa que siempre supo que eras algo más que las historias que te contaron, algo más que las heridas que cargaste, algo más que la persona que aprendiste a ser para sobrevivir. Cuando te atreves a entrar en este espacio, notas que la vida deja de ser un terreno incierto y se convierte en una conversación viva. Todo lo que aparece frente a ti comienza a tener sentido. Cada encuentro revela un espejo. Cada desafío muestra un umbral. Cada sincronicidad confirma una frecuencia que ya estás emitiendo. No porque el universo premie o castigue, sino porque su función es reflejarte con precisión absoluta. Y entonces comprendes algo que cambia todo. No eres un viajero perdido en un mundo ajeno. Eres la mente que moldea la forma del mundo. Eres la conciencia que sostiene cada historia.
Eres el centro desde el cual el universo se organiza. Desde este lugar, la manifestación deja de ser un esfuerzo. Se vuelve natural. Se vuelve inevitable. Se vuelve una expresión de tu coherencia interna, no un intento de modificar lo que sucede fuera. La creación consciente no es un acto, sino un estado, y ese estado se fortalece cada vez que eliges la versión de ti que está alineada con tu alma y no con tu miedo. La pregunta ahora no es qué deseas manifestar, sino quién estás dispuesto a ser para que esa realidad pueda reconocerte. Porque el universo no te entrega lo que pides, te entrega lo que eres. Y en este momento, mientras escuchas estas palabras, tal vez sientas una vibración suave encendiéndose dentro de ti. No es casualidad, es tu conciencia recordándote el poder que olvidaste. Ese poder no viene de afuera ni de ninguna técnica. Viene del lugar donde siempre ha residido, tu propia mente. Lo que hagas con esta comprensión determinará los caminos que se abran a partir de hoy. La vida entera está esperando tu señal, y la señal no es un pensamiento, ni una emoción, ni una intención aislada. Es una identidad vibratoria, una presencia, una decisión silenciosa. Ahora lo sabes. La realidad no dicta tu destino. Tú dictas la forma en que ella responde.